Vamos a retomar lo que comenzamos la semana pasada con el tema titulado La búsqueda. Y vimos que hay una aparente contradicción en la Biblia, porque Dios es autosuficiente, Dios es creador, Dios no necesita nada. Debemos recordar los atributos de Dios intransferibles, que son su aceidad, o sea, Dios existe por sí mismo, que Dios no cambia, la inmutabilidad de Dios, Dios no tiene límites, o sea, es infinito, Dios todo lo puede, o sea, es omnipotente, Dios está presente en todas partes, esa es la omnipresencia de Dios, Dios sabe todas las cosas, esa es la omnisciencia de Dios, y Dios no pertenece al mundo físico en que vivimos, eso significa que Dios es espíritu. Pero aún así, después de tener todos esos atributos, Dios anda buscando tres cosas que vimos la semana pasada. Y esas tres cosas, uno es buscar lo que se había perdido. Según Lucas 19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esa razón encontramos a Jesús enseñando las tres parábolas en Lucas 15 que hablan sobre algo perdido que se recupera. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido. También vimos como segundo punto o segunda cosa que Dios anda buscando es adoradores en espíritu y en verdad. Aunque Él no tiene necesidad, pero anda buscando. Juan 4 dice, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es importante reconocer que dentro de la iglesia de Cristo hay muchos que adoran, pero en la carne. Hay muchos que adoran, pero de forma humana y están en proceso de crecimiento, necesitan ser revelados a la parte espiritual que es Jesucristo, Padre, Jesucristo, Hijo, Espíritu Santo. Y debemos entender que la revelación de lo que es Dios es algo muy misterioso. Cuando nosotros tratamos de explicar quién es Dios y hablamos de la Trinidad, yo siempre digo no lo intenten, siempre digan la definición mínima que es un solo ser en tres personas. Porque Dios, Padre, Hijo son uno, pero son diferentes, pero están presentes el uno en el otro y ahí nos hacemos un enredo tremendo. Pero al final del día Dios anda buscando que le adoren en espíritu. Es una búsqueda que Dios tiene. Y tercero, vimos que Dios anda buscando obreros para su obra. Y es aquí donde me quiero detener hoy. Quiero ministrar sobre el trabajo en la obra de Dios. Mateo 9 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies, o sea la cosecha, es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies. Al leer esta enseñanza que Jesucristo dio en Galilea, es imposible pasar por alto tres puntos que leemos acá. Características que leemos de este pasaje. Y uno es que Jesús tenía una pasión tremenda por el trabajo del reino de Dios. Por eso descendió desde el cielo y se hizo hombre. Segundo, que Jesús tenía un corazón compasivo, tan lindo por las multitudes que veían necesidad. Y tercero, que la búsqueda de Dios por obreros que trabajen es la continuación de la iglesia que Él comenzó. Me llamó mucho la atención dos versiones alternativas del verso 37. Y la versión NBB dice así, es tan grande la mies y hay tan pocos obreros, cierro signo de exclamación, le dijo a sus discípulos. Y en la siguiente versión se aclara un poco más cuando dice la TLA, Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino. Aquí ya sacó el concepto de
el campo, sino le dijo directamente de qué estaba hablando en esa parábola. Y le dice, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas nuevas. El mensaje de hoy lo he titulado La entrevista, ya que tiempo atrás tuve una entrevista para un trabajo secular y una entrevista muy peculiar. Acababa de graduarme en mi título secular también y fui a presentarme esta entrevista y, para hacer el cuento corto, me fue de la patada. El problema fue que no llevé a Claudio profesional a la entrevista, sino llevé el corazón del pastor Claudio a la entrevista. Y terminé contestando las respuestas como pastor. La entrevista me reveló algo que yo no había visto. Y es que mi corazón verdaderamente ama la obra de Dios. Al salir de esa entrevista, yo sabía que había sido un desastre total lo que había sucedido ahí y que no podía esperar que me llamaran. Salí con un corazón bien pesado, pero tomé una decisión que creo que le he compartido a ustedes. Ya que estaba vestido formalmente como todo un profesional, me vine a la iglesia que estaba vacía y le dije a Dios con lágrimas: Señor, ando buscando trabajo. ¿Será que usted tiene un trabajo para mí en su obra? Fui a una entrevista y me fue mal, le dije al Señor. Me fue muy mal porque a pesar de que yo soy imperfecto y te he fallado, no puedo evitar hablar como alguien que te ama. No puedo evitar hablar como alguien que ha sido ministrado desde la niñez en tu palabra. No puedo evitar que se me note que amo tu obra, Señor. Es evidente. Señor, yo te quiero, se nota porque cuando tenía que callar mi corazón cristiano como pastor y presentarme como un profesional, no lo pude hacer. Y quedé descalificado allá. ¿Será que usted tiene trabajo para mí en su obra? No pasó mucho tiempo de esa oración que hice acá cuando la iglesia comenzó a crecer. Y la verdad es que hace meses, desde el año pasado, la iglesia está a capacidad en este lugar y estamos en conversaciones para comenzar otro servicio en otras localidades y ver cómo expandimos el ministerio. Pero al mismo tiempo, el Señor me contestó dándome a entender de que la obra de Dios es el trabajo donde Él me quiere, donde vale la pena que yo considere planificar, trabajar en la obra de Dios aún hasta tiempo completo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por eso, amén. Ahora, hay personas que a uno lo pueden respetar mucho, pero cuando saben que uno trabaja en la obra de Dios, se los echa encima. Hay personas que no soportan a los pastores, que no soportan a los líderes, que no soportan a nadie que trate de anunciar las buenas nuevas, y eso es algo que debemos estar atentos y conscientes, porque si usted quiere ser un obrero, van a haber personas que no le gustan los trabajadores de esa viña. Y quiero hablar de las calificaciones que Dios hace para los obreros que quieren trabajar en la viña. ¿Habrá alguien que quiere trabajar en la viña del Señor acá? La primera calificación es que debe tener la misma compasión que Jesús o que Dios tuvo por las multitudes. En el versículo 36 que acabamos de leer, Jesús mira a las multitudes y dice que sintió compasión por ellas, porque parecían ovejas sin pastor. Y esta compasión no solamente es una emoción superficial, sino es una profunda preocupación. No estamos hablando de un pequeño sentimiento, sino es una profunda preocupación por el estado espiritual de las personas y también el estado material de las personas. Porque Cristo también proveía. Amada iglesia de Cristo, la compasión de Dios es la base de toda la misión cristiana. No puede existir una iglesia que no es compasiva, que no tiene dolor por ver a las personas sufriendo. El teólogo y pastor Charles Spurgeon
escribió: Dios debe ser el motor que impulsa a los creyentes a salir y proclamar el evangelio. Fíjese que la razón por la cual un padre o una madre se levanta temprano y sale a chambear todo el día, aunque no le guste el trabajo, es porque ama a su familia. La razón por la cual una madre, ama de hogar, se levanta temprano a servir a sus hijos, prepararlos para el colegio, limpiar, cocinar, criar, aguantar, es porque ama a su familia, ama a su esposo, ama a sus hijos. Pero es triste decir esto también. La razón por la cual la iglesia de Cristo no está haciendo la obra como debiera hacerla es por falta de amor a Dios y su obra. La razón por la cual la obra de Dios, lo que Jesucristo comenzó al resucitar, la razón por la cual no crece es porque la iglesia está fallando en demostrar compasión por las multitudes. Todavía no se ha plasmado, no se ha desarrollado, no se ha replicado el corazón de Jesucristo en nuestras vidas, sino que solamente estamos escuchando la palabra, pero lo que Dios está hablando en Iglesia Creekside es que ha llegado un tiempo de comenzar a cosechar lo que Dios ya plantó, lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya terminó en la cruz del Calvario. Y aunque piense que es tiempo de salir volando en la segunda venida de Cristo, no es tiempo nosotros de parar, de predicar y avanzar con la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos ponemos a mirar todo lo que está pasando. El calendario escatológico, miramos a Israel y hacemos interpretaciones desde la tradición que tenemos nosotros. Pero no es tiempo de observar, es tiempo de ponernos claramente a chambear cuánto usted está haciendo por la obra de Dios en este año 2024. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una entrevista con el Señor y escuchó lo que el dueño de esa obra anda buscando que hagan los trabajadores? Podemos tener muchos argumentos, pero si no tenemos compasión como Jesús la tuvo por las multitudes, no podemos trabajar en la obra. Podemos tener muchas capacidades, muchos títulos quizás, pero si no tenemos un corazón compasivo por las multitudes como lo tuvo Jesús, no calificamos para ser obreros. La obra de Dios en estos días es popularmente criticada. Y esas críticas se basan totalmente en las imperfecciones de los hombres humanos. Dígame, ¿hay algún humano perfecto? Pero la crítica a la obra de Dios que llega siempre está basado en la imperfección de algún pastor, en la imperfección de algún líder, en la imperfección de alguna dama, en la imperfección de algún joven. Siempre se basan en la imperfección para criticar la obra de Dios. Pero eso no quita que la obra del Señor debe cumplirse igual. Mateo 9:38 dice: rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies. ¿Dónde está la iglesia que ruega por más obreros? O ya nos acostumbramos y estamos muy cómodos en este lugar. Ya nos acostumbramos de que el pastor chiquitito chileno nos predique todos los domingos y ya estuvo. Pero hermanos, esto no estuvo, esto está comenzando y esto se debe colocar mejor si es que a alguien le interesa trabajar en la obra de Dios. La razón por la cual en una iglesia hay discipulados, la razón por la cual en la iglesia hay estudios bíblicos, la razón por la cual en esta iglesia se va a comenzar el curso de obreros el primer martes de noviembre es porque la obra de Dios se está colocando buena y se va a colocar mejor y vienen los mejores capítulos de la iglesia evangélica hispana en Estados Unidos.
Las voces de los hispanos con un corazón que aman a las multitudes no van a ser silenciados si es que hay alguien que quiere ir a esa entrevista. Y esa entrevista se está abriendo hoy, amada iglesia. Es su responsabilidad decidir si quiere trabajar en el reino de Dios. Por eso hoy, octubre 2024, Dios pone en medio de esta iglesia los requisitos para ser obreros y se necesita un corazón compasivo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que la compasión de Dios nos debe desafiar a mirar más allá de las apariencias. Dejemos de andar mirando las apariencias de las personas. Dejemos de andar chequeándolas como se ven, como hablan, y hacemos una opinión primeriza y las dejamos enclaustradas en nuestras opiniones. Jesús nos está llamando a ver a las personas como Él las ve. ¿Y cómo las ve Él? Lo acabamos de leer. Jesús ve a las personas como desamparadas y desoladas y perdidas y sin pastor. Y nosotros, ¿cómo las vemos? Como los mundanos, como los que hay que evitar, como los que Satanás vive allá y yo vivo acá. Cuando el Señor quiere que nosotros extendamos la mano de la obra del Señor a todos los lugares que estamos rechazando quizás. Esta visión nos motiva a no solo sentir compasión, sino que debemos actuar frente a esa compasión, compartir el amor de Cristo, compartir el evangelio con los que lo necesitan. No, pero eso lo hace el pastor colocando sus prédicas, yo no. Bueno, si usted ya está satisfecho con su vida y está esperando la hora que lo metan al cajón, le deseo suerte. Pero yo le estoy hablando a personas que pueden pensar un poquito y decir, quizás me estoy perdiendo de entrar a esa viña donde se necesitan trabajadores y donde la mejor parte de mi vida va a comenzar. ¿Voy a tener que dejar mi mentalidad? Sí. ¿Voy a tener que dejar mi machismo hispano? Quizás también. ¿Voy a tener que renunciar a mis sueños de ser una persona muy consolidada económicamente con ese sueño americano en Estados Unidos? Probablemente sí, quizás no, quién sabe, pero Dios está llamando obreros. Segundo, ¿cuál es el segundo requisito para los que quieren pasar esta entrevista? Es la necesidad de obreros de la mies. El versículo 37 introduce una realidad crucial. La mies es mucha, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Esta declaración no solamente refleja la magnitud del trabajo que hay que hacer, sino que también la urgencia de la misión. Y para esto se necesitan personas que reciban un llamado personal. Si su país, que usted ama tanto, donde vienen sus taquitos, sus arepas, sus pupusas, mis empanadas, amén, dicen por ahí, me dio hambre. Si su país estuviera en necesidad y necesitara que usted fuera a echar la mano para reconstruirlo, para trabajar, para hacer crecer la economía, para ir a defenderlo, si su país lo necesita y está en usted hacerlo, ¿lo consideraría? Algunos dicen, I don't speak Spanish. I don't know what you're talking about, dicen. La obra de Dios anda buscando obreros que la amen. ¿Habrá alguien que está escuchando esa necesidad? El problema es que muchos piensan que hoy yo no puedo ser misionero. Yo no puedo estar ayudando a abrir nuevas iglesias, nuevas obras. Pero la verdad es que los obreros siempre deben comenzar trabajando en casa. Cuando se trata de llevar la obra de Dios adelante, hay un dicho que dice, si no puedes ir con tus pasos, anda con tus pesos. ¿Alguien lo entendió?
Y yo quisiera poner otra forma de desafiar a la congregación. Y esto está en labios del conocido pastor chileno Claudio Carrasco. Voy a comenzar a introducir mis frases. Por si parto, ya quedan frases por lo menos. El pastor Claudio Carrasco escribió: cuando ores por vacaciones, ora también por vocaciones. Cuando ores por prosperidad, ora también por austeridad. ¿En qué se está transformando la iglesia evangélica? En una iglesia acomodada, sencilla, que ya mide la vida en dólares, en un sueldo anual, y se le ha olvidado que Dios está repartiendo la vocación del llamado a servir en su obra. Se le ha olvidado que nosotros tenemos un llamado a vivir de forma humilde, amando la obra del Señor. ¿Qué es austeridad, pastor? ¿Por qué hay que orar también por austeridad y no solamente por prosperidad? Porque austeridad es la referencia a la sencillez y moderación, así como el acatamiento riguroso a las normas morales por parte de los individuos. ¿Y qué significa todo esto para nosotros, pastor? Significa que hay una gran necesidad en esta viña, que nos recuerda que cada persona puede tener un potencial papel importantísimo en la viña del Señor, pero no podemos esperar que alguien más haga el trabajo, sino que cada uno de nosotros debemos preguntarnos: ¿y qué tal si yo soy un obrero de esa viña? Cada uno tiene un llamado a usar sus propias habilidades, sus propios dones para el beneficio de la obra de Dios en la tierra, que es la viña en la cual usted está sentado hoy día. ¿Quiere ver el fruto de la obra del Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ver el fruto? Mire a la persona que tiene a un lado. Mire a la persona que tiene atrás. Mire a la persona que tiene adelante. Esa persona es el fruto de un obrero que decidió predicar la palabra del Señor, que decidió acercarse quizás en un tiempo de enfermedad, en un tiempo de escasez, que decidió salir a la calle, que decidió quizás comenzar un ministerio en línea. No sé de qué forma, pero usted es el fruto de alguna viña. Pero nosotros no queremos unirnos a la viña porque quizás no hay compasión por nadie. Dios está haciendo un llamado a la acción, lo que en las redes sociales le colocan call to action. Call to action, haga esto, haga esto, haga esto. Dios, a través del Espíritu Santo, no cesa de decir: pónganse en acción, preséntense a mi entrevista. Si ustedes piensan que no van a calificar, preséntense igual, porque Él es misericordioso y Él no llama a personas preparadas, sino que Él prepara a los que llaman, pero los que desean trabajar para Él. Los que en algún momento de su vida van a tener que llorar en un cuarto privado o en una iglesia o en el auto y decirle: Señor, me está yendo mal, y no porque no tenga dinero en el banco, me está yendo mal porque no logro ser realmente feliz. Hazme uno de tus jornaleros. Permíteme entrar en la viña en la cual tú diste tu vida, que es el evangelio de Jesucristo, la obra de Dios en la tierra. No queda mucho tiempo, pero se necesitan trabajadores a los cuales se les va a pagar lo mismo que los que comenzaron a trabajar hace más de 2000 años. ¿A poco, pastor? Lo mismo que se le paga a los cristianos del primer siglo, se les va a pagar a los cristianos del siglo XXI. Y si llegamos al 22 y al 23 y al 24 y al 25, aquí a todos se les paga lo mismo. ¿Habrá alguien que le interese? ¿O se me están durmiendo? ¿Será que tengo que gritar más para mantener despierto a una iglesia que no quiere ser obrera?
por último, ¿qué nos califica en esta entrevista? Que la oración debe ser la herramienta por la cual se lleva adelante esta misión. El versículo 38 concluye con una invitación a orar. ¿A cuántos les gusta orar acá? Pero orar de verdad, no orar en McDonald's. Dice, pidan, rueguen, pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta oración no es solo una petición para que Dios envía a otro, sino que es una invitación para que nosotros mismos nos consideremos también como posibles obreros. El teólogo y pastor alemán Dietrich Bonhoeffer, y me encanta hablar de él, fue un pastor y teólogo que se opuso al régimen nazi, y los nazis lo encarcelaron y lo asesinaron. Pero cuando él hablaba de la oración dentro de la cárcel, escribía cosas como estas: la oración es la respuesta del creyente a la llamada de Dios. Dios nos llama y nosotros respondemos en. A veces pensamos que la oración es solamente para pedir, pedir y pedir. Y no la usamos como una respuesta a una llamada de Dios para nosotros. También escribe: la oración no es un método para hacer que Dios haga lo que queremos, sino un medio para que nosotros nos unamos a lo que Dios ya está haciendo. Desde la cárcel, antes de ser asesinado por los nazis, este pastor escribía: la oración es la respiración de la vida espiritual. Sin oración no hay vida espiritual, y sin vida espiritual no hay oración. Y en la cárcel escribía: la oración es el lugar donde se decide el destino de la humanidad. Y vaya que tenía razón, porque mientras oraba en esas cárceles nazis, hoy en día, en el año 2024, seguimos hablando de la oración en boca de él. En la cárcel escribía: la oración es la clave del día. ¿Cuál es tu clave, amada iglesia? El desayuno con los huevitos y con los frijoles, ¿eso es lo mejor del día? El lunch, o la oración es la clave del día. Aquellos que han aprendido a orar han aprendido el secreto más grande del cristianismo. Y terminó escribiendo en la cárcel: la oración no es un sustituto de la acción, sino la acción más profunda. Amada iglesia, ¿qué significa esto para nosotros? La oración es una herramienta muy poderosa que nos va a conectar al corazón de Dios. Ay, que no me dan ganas de orar. No quiere conectarse con el corazón de Dios. Es que me duermo. Se duerme cuando tiene la oportunidad de conectarse con el corazón de Dios. Sí, la verdad que sí. Pues a mí también me pasa, porque la carne es débil. Pero si comenzamos a amar a Dios, vamos a ir siendo más fuertes cada vez. ¿Quién se ha enamorado locamente aquí por un peor es nada? ¿Quién se ha enamorado aquí locamente por un príncipe azul o por una princesa azul? ¿Y dónde está la iglesia que se ha enamorado de su creador y salvador? ¿Dónde está la iglesia que le encanta mirar el rostro de su creador y de su salvador? ¿Dónde está la iglesia que le encanta pasar tiempo con su creador y su salvador? ¿Dónde está la iglesia que dice: sí,
ven, vuelve Señor Jesús, te estoy esperando, quiero que me lleves contigo, quiero pasar la eternidad contigo, quiero vivir con mi cuerpo resucitado en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo que tú vas a preparar. Sí, ven Señor Jesús, pero por mientras yo chambeo. Al orar por más obreros, estamos reconociendo que dependemos de Dios. Pero también debemos reconocer que quizás Dios a nosotros nos va a dar el trabajo. La oración también nos desafía para que seamos parte de las necesidades que Dios ve. La oración nos debe hacer considerar: ¿y qué tal si Dios me está llamando a mí? ¿Y qué tal? No que Dios mande a otro, que el pastor, que el misionero, que allá. ¿Y qué tal si es usted? Pero debe comenzar en casa, con autodisciplina que veíamos anoche con los jóvenes. Esa autodisciplina que me va a hacer orar diariamente, que me va a hacer decidir lo que debo hacer y no lo que quiero hacer. Conclusión: ¿dónde está la compasión de esta iglesia? Estamos en su entrevista. ¿Tiene compasión por las multitudes usted? ¿Tenemos compasión por lo que Jesús veía? Multitudes como ovejas sin pastor, desparramado. No tengo que comer, no tengo casa, no tengo dónde vivir. No sé cómo lo veía Jesús, pero decía eso. Parecen ovejas sin pastor. ¿Reconocemos que existe una necesidad de obreros o es suficiente con el obrero que ven adelante? No, sí. Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios lo está llamando a usted para que haga lo que Dios lo capacitó a hacer, para que desarrolle más sus capacidades, para que piense: ¿será que llegué a un punto en que ya hice todo lo que era posible? ¿O será que ahora quizás comienza la mejor versión de mi mente, de mi corazón, de mi persona? Aquí en los United States voy a brillar para Dios. ¿Será que hay alguien que está diciendo: si Jesús dijo, nos mandó que rogáramos en oración al Padre para que mandara más obreros, ¿será que usted se unirá a esa oración y se colocará como voluntario? Quiero terminar con estas preguntas de reflexión. ¿En qué área de la misión de Dios se siente usted llamada o llamado para ser un obrero? Y ahora, ¿cómo puede usted orar y actuar para responder ese llamado que solamente usted está sintiendo en su corazón en este año 2024? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales digas: nada bueno pasó en esos años, en esos días, en ese tiempo. Me arrepiento de no haber ido a tocar la puerta de esa viña, porque supe que andaban buscando trabajadores y yo me entretuve. Pongámonos de pie, por favor.